Bien, ahora vamos a ver el método del polígono, ¿ya? Que simplemente consiste sumar varios vectores, ya de forma gráfica. Como podemos ver, A más B más C más D más E, el vector resultante sería la suma de estos 5 vectores. Nota, si el polígono es sesgado, la resultante es 0. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Dice, en la figura se muestra una cuadrícula donde el lado de cada cuadrado es U, ¿ya? Es decir, cada uno de estos lados vale U, ¿ya? Determine el módulo del vector resultante, ¿ya? Es decir, es una unidad, ¿ya? Entonces, yo debo sumar estos 3 vectores, ¿ya? Que me está proporcionando. ¿Ya? Entonces puedo comenzar de cualquier lugar. Puede ser de A, de B y de C. ¿Ya? En este caso voy a comenzar así como está acá, por orden. Pero no es necesario que esto se pueda realizar en ese mismo orden. ¿Ya? Podemos comenzar de otra forma. Me fijo, este A está en un cuadrado de 2 por 1. Entonces, la equivalencia de este vector va a ser la siguiente. Voy a empezar acá abajo. ¿Ya? Y le voy a colocar mi vector en un cuadrado de 2 por 1, ahí estaría, ¿no? Ahora le va a seguir el vector B, que sería hacia arriba. Entonces ahí está el vector B. Ahorita voy a colocar las flechas. Ahora el vector C está viniendo en un cuadrado de 1 por 1. Entonces ahí quedaría. Ya tengo los 3 vectores. Entonces, ahí está. Y le voy a colocar las flechitas correspondientes, ¿no? Entonces, este vector estaba así, que sería el vector A. Ahora, este está hacia arriba, que sería el vector B. Y este que está inclinado sería el vector C. Si yo quiero hallar la resultante de estos vectores, lo único que tengo que hacer es simplemente poder unir el inicio con el final. ¿Ya? Entonces, con rojito lo voy a hacer. He comenzado prácticamente en este punto, entonces de aquí hasta aquí. Ese sería mi vector resultante. ¿Ya? Entonces, viene la flechita en este sentido. Y me quedaría de esta forma, ¿no? Así y así. Este sería entonces mi vector resultante, ¿ya? Este vector resultante es la suma de A más B más C, ¿ya? Pero nosotros necesitamos hallar el módulo, ¿ya? El módulo en realidad va a estar dado por el teorema de Pitágoras en un triángulo que yo puedo formar, ¿ya? Entonces, yo podría escribir de esta forma, obviamente no lo voy a usar, pero aquí la resultante, en este caso, de estos 3 vectores, simplemente sería la suma del vector A más el vector B más el vector C, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo podría hallar? ¿No? Yo sé que cada uno de estos cuadraditos vale 1. Ya, en otras palabras, esto vale 1 y esto también vale 1. Ya, esto también vale 1, esto también vale 1. Es decir, todo es una unidad. ¿Ya? Entonces, yo podría decir lo siguiente. Voy a formarme ahí un triángulo. ¿Ya? Cosa de que yo pueda hacer el teorema de Pitágoras ahí, ¿ya? Que me voy a sacar un triángulo, entonces yo podría aplicar. ¿Dónde estaría mi triángulo? A ver, voy a ver. Aquí. Pero yo debo reducir un poquito para justamente hacerlo. Obviamente no es necesario que ustedes puedan dibujarse el triángulo, ¿ya? Esto es más que todo para que se pueda visualizar que estoy utilizando ahí un triángulo. Nos hemos cambiado de página, vamos a volver. Ahí estamos.
Entonces, yo ya tengo mi triángulo. Entonces, voy a trabajar en este triángulo. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar. Ahí está mi triángulo. Un poquito más lo vamos a recorrer. Ahí sería, ¿ya? Entonces, llegaría a ser mi triángulo que yo voy a utilizar. Es decir, yo puedo hacer por Pitágoras y decir lo siguiente. Aquí yo estoy viendo un triángulo. ¿Cuánto vale cada lado? Tendría que ser los siguientes valores. Ahí está. Abajo yo estoy viendo si cada cuadrado vale la unidad, entonces valdría 1. A este lado, 1, 2, 3. Esto valdría 3. Esto llegaría a ser R, el módulo, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo un triángulo y puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ya, o nuestra formulita para hallar el vector resultante. El vector resultante entonces sería, ¿no? R, que va a ser 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y a todo esto le saco raíz, ¿verdad? Entonces me va a quedar 1 al cuadrado, 1, 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. Entonces esto simplemente va a ser 10. Entonces la resultante, el módulo de la resultante es 10. Y aquí solamente me está pidiendo ese módulo nomás. Hallar el módulo del vector resultante. Solamente me está pidiendo eso nomás. Entonces como ya lo tengo, ya aquí está el vector resultante. Entonces este ya llegaría a ser el módulo del vector resultante. ¿Ya? ¿Podría hallar también el ángulo? Sí, pero no me pide en este caso, solamente el módulo. ¿Ya? Entonces, esta llegaría a ser mi respuesta en este caso. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué tal si no hubiese sumado y hubiese comenzado por el A? ¿Me sale también el resultado o no? Es la pregunta. Sí, también me saldría. Entonces, voy a cambiar entonces ahora mi gráfico. No voy a comenzar del vector A, ¿ya? Sino voy a comenzar de otro vector, ¿ya? Para eso voy a sacarme una copia de esta parte para que así yo lo pueda desarrollar en la parte de abajo, ¿no? Bien, ahora voy a sumar este vector nuevamente, pero ya no voy a comenzar por el A. Ya voy a comenzar, a ver, se me ocurre comenzar por el B. Ya, por el B. Entonces, a ver, vamos a ver. Si voy a comenzar por el B, me quedaría primero hacia arriba, ¿verdad? Entonces, voy a colocar aquí, hacia arriba, está el vector B. Ahora le voy a colocar el vector C. Ya, entonces el vector C. El vector C estaría aquí. Ahí está. Ahora le voy a colocar recién el vector A en un cuadrado de 2 por 1. 2 por 1 me fijo y aquí estaría. ¿Verdad? Así sería. Está hacia arriba el vector B, luego continúa el vector C y luego continúa este de 2 por 1. Entonces, colocando las flechitas me va a quedar de esta forma, ¿no? Este va a ser el vector B. ¿Ya? Este va a ser el vector C. O es el vector C, ¿no? Y este sería el vector A. Entonces, mi resultante tendría que ser desde el principio hasta el final, ¿ya? Entonces, me quedaría de esta forma mi resultante. Este era el vector B, ¿ya? Entonces, ¿de dónde he comenzado y hasta dónde estoy llegando? ¿Ya? Entonces, he comenzado en este punto y estoy llegando hasta aquí. Entonces, esto ya sería mi vector resultante, ¿ya? Entonces colocamos aquí la flechita. Aquí colocamos la flechita.
Ahí está. Y esto ya sería mi vector resultante, ¿ya? Igual que en el otro caso también la resultante, en este caso va a ser B más C más A, que llegaría a ser lo mismo, ¿ya? Que el otro caso. En este caso la resultante va a ser para mí, he comenzado primero con el B, luego le he sumado el C y luego lo he sumado el A, ¿ya? Esto es equivalente también a escribir A más B y más C, ¿ya? Es lo mismo. Bien, ahora sí, el triángulo. El triángulo en este caso, que voy a usar para este, sería lo siguiente. Vamos a copiar. Ahí está. En este caso va a ser este mi triángulo. Ahí. Entonces, ¿es el mismo triángulo? Es la pregunta, ¿no? Sí, tendría que ser el mismo triángulo, ¿ya? Porque los tamaños son los mismos, ¿verdad? Entonces, voy a trabajar en este mismo triángulo, ¿ya? Que sería el siguiente. Entonces, aquí yo lo voy a colocar nuevamente. ¿Cuánto vale la base? En este caso, la base es un cuadradito, ¿no? Ese cuadrado, ¿de dónde estoy sacando? Yo estoy sacando justamente de las condiciones que me ha dado el problema. Me dice que es un cuadrado del lado 1. Ya es decir, cada uno vale 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Aquí valdría 1 y así. Entonces, cada cuadradito vale 1. Esto vale 1. Abajo tengo 1, 2, 3 cuadrados, ¿no? En este caso sería 3. Esto llegaría a ser R también. Entonces, la resultante, ¿ya? Yo generalmente hago Pitágoras aquí, pero este ya está despejado. Si queremos como fórmula, debería ser así. No se olviden el teorema de Pitágoras, ¿ya? Nosotros ya hemos despejado esto y estamos usando ya de forma directa, pero si quisiéramos volver un poquito más atrás, entonces hacemos lo siguiente, teorema de Pitágoras. Cuando nosotros tenemos triángulos rectángulos, aquí el recto es 90 grados, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, ¿ya? Nos acordamos de lo que hemos aprendido, ¿no? La hipotenusa, ¿ya? Es simplemente a los catetos, ¿no? La hipotenusa al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado. Es la suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, yo podría decir, ¿no? Si aplico en este triángulo, ¿no? Cambiando las letras, esto llegaría a ser la hipotenusa, ¿ya? En este caso está representado con la letra R al cuadrado, ¿ya? El cateto opuesto puede ser este respecto de este ángulo, ya que en este caso va a ser 1 al cuadrado más el cateto adyacente que va a valer 3 al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo quiero hallar la raíz de esto, ¿ya? Entonces, yo debo colocar o debo sacar la raíz a cada término, ¿ya? Entonces, pero nosotros ya hemos utilizado esto de forma directa, ¿verdad? De forma directa hemos utilizado. Entonces, si yo voy a usar ese mismo procedimiento, ya no tengo que hacer este paso, ¿ya? Directamente yo podría sacar la raíz cuadrada y utilizar directamente, ¿no? En este caso voy a hacerlo así. R al cuadrado va a ser, por decir, le voy a colocar aquí CO al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y si yo creo solamente la R, entonces saco la raíz, que me va a quedar R, y siempre va a ser la fórmula de esta forma, ¿ya? Entonces ya no tengo que hacer el despeje y me tengo que acordar directamente de la fórmula que ya está sin el R cuadrado. Esa es la que estoy utilizando acá. Entonces digo, simplemente va a ser un cateto al cuadrado. Inclusive no necesito saber cuál es el adyacente y el opuesto. La cosa es que lo pongo cada cateto al cuadrado, ¿ya?
y aquí 3 al cuadrado y aquí le pongo la raíz. Y de ahí me saldría, ¿no? El resultado. 3 al cuadrado es 9. 1 al cuadrado es 1 nomás. Entonces me quedaría simplemente 1 más 3 al cuadrado, que sería 9. 1 más 9 llegaría a ser simplemente 10 nada más. Obviamente 10 tiene raíz, ¿no? Va a tener raíz, pero no me interesa en decimales. Tampoco quiero saber, porque ya la respuesta está como raíz de 10, entonces simplemente lo dejo nada más ahí, ¿ya? Y me fijo en las respuestas, entonces está simplemente como raíz de 10 nomás. Entonces simplemente lo dejamos ahí y ya he terminado de hacer el ejercicio. Bien, vamos a resolver otro ejercicio que dice: en la figura determine el módulo del vector resultante. Me están dando estos 5 vectores o 4 vectores, el A, B, C, D, y me piden hallar el módulo del vector resultante. Entonces, vamos a sumar los vectores y vamos a hallar la resultante. Bien, en este caso también cada cuadrado es una unidad, ¿ya? 1 por 1. Para que así podamos ubicarnos en un sistema, ¿no? En un sistema de referencia. Así como está acá. Bien, entonces yo me fijo, voy a comenzar de la. Ya voy a hacer de forma ordenada, ¿ya? Pero no es requisito poder hacer de la misma forma. Ustedes pueden comenzar por el B, por el C, por el D, ¿ya? Voy a comenzar por el A. Me fijo que el A está en 1, 2, 3, en un cuadrado de 3 por, o en un rectángulo de 3 por 2. Entonces, voy a comenzar y lo voy a poner al vector en esta parte, 3 por 2. Entonces, sería 1, 2, 3 acá. 3 por 2. ¿Dónde está mi rectángulo de 3 por 2? 1, 2, 3 y 2 hacia arriba, ¿verdad? En un rectángulo de 3 por 2. Ahora el vector B está en un rectángulo de 2 por 1. Entonces, tendría que ser de aquí a aquí, ¿no? En un rectángulo de 2 por 1. 2 por 1. Muy bien. Ahora el vector C está en un cuadrado de 4 por 4. Entonces viene en forma diagonal, ¿no? De acá hasta acá. Ahí está la diagonal, en un cuadrado de 4 por 4. Y el vector D viene también en un cuadrado de 4 por 4, ¿no? 4 por 4. Entonces tendría que ser aquí, ¿no? Cruzaría así. El 4 por 4 justamente es esta parte, ¿no? En la parte diagonal, ¿ya? Y el otro también en una parte diagonal. Entonces, nuevamente vemos, ¿no? El vector A en un cuadrado de 3 por 2, está ahí. El vector B en un cuadrado de 1 por 2, 1 por 2, también diagonal. El vector B, el vector C en un cuadrado de 4 por 4, diagonal. Y este también en 4 por 4, diagonal. Muy bien, vamos a colocar las flechitas respectivas. Y quedaría así, ¿no? Este llegaría a ser el vector A. Este llegaría a ser el vector B. Este llegaría a ser el vector C. Y este llegaría a ser el vector D. Ya tengo. Entonces, mi resultante de estos vectores ya es desde el inicio hasta el final. En este caso, ¿dónde he comenzado? He comenzado acá, y donde he terminado estaría acá. Entonces, esa llegaría a ser mi resultante, ¿no? La flechita está indicando dónde ha sido el final, ¿no? Entonces, este sería, en este caso, R, ¿ya? Bien, en este caso, mi vector resultante, ¿ya? ¿Cuánto vale en X y cuánto vale en Y? Eso tengo que fijar, ¿ya? Entonces, yo digo, ya, en este caso, mi valor en el eje Y es 0, porque no hay, ¿verdad? En el eje Y no tiene 0 porque esto está directamente sobre el eje X, ¿ya?
Entonces va a ser 0, pero en X va a valer, ¿cuántos cuadraditos? Hemos dicho, cada cuadradito vale 1, ¿no? 1, 1, 1, 1. Entonces, 1, 2 llegaría a ser. Entonces, en este caso yo puedo decir de esta forma, ¿no? Este vector resultante tiene solamente en X 2, ¿verdad? La resultante en este caso en Y es 0. No tiene resultante en Y, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, ¿ya? Otra forma de escribir esta expresión también sería lo siguiente, ¿ya? Para este caso, ¿no? La resultante en este caso es 2,0 también. Eso quiere decir que en X vale 2 y en Y vale 0, ¿no? Ahora, a mí me está pidiendo el módulo de este vector. Yo directamente el módulo ya puedo verlo aquí, porque esto vale 1, 2, ¿no? El tamaño de este vector es 2. Pero si quiero hacer por Pitágoras, como hace rato estábamos haciendo, también lo podría hacer, ¿no? Hemos dicho que el módulo, para nosotros lo representamos simplemente con R, ¿ya? Que en este caso llegaría a ser la resultante en X o uno de los catetos, ¿ya? Más la resultante en Y al cuadrado y le sacamos la raíz. Eso llegaría a ser la fórmula, ¿no? O si no, también como hemos visto hace rato, si va a ser un triángulo, cateto opuesto y cateto adyacente también, los catetos al cuadrado, ¿ya? Cualquier expresión es la misma. Entonces, si yo voy a hallar el módulo, también me va a salir lo mismo, ¿no? En X vale 2 al cuadrado, en Y vale 0 al cuadrado y raíz. Y voy a colocar, ¿no? 2 al cuadrado va a ser 4. 0 al cuadrado no afecta en nada. Aquí simplemente va a quedarme como 4 nomás. Raíz cuadrada de 4 va a ser 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿es necesario hallar así por Pitágoras? No, en este caso no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque yo ya veo, ¿no? Es módulo 2. Por eso les decía, su módulo de este es 2. Solamente tiene componente en X nomás. Es decir, la componente en X llegaría a ser el módulo del vector simplemente, ¿ya? Entonces, si no hay el triángulo para poder formar y hallar y hacer Pitágoras, directamente, si está sobre uno de los ejes, ese llegaría a ser el módulo ya del vector resultante. Entonces, la respuesta en este caso sería el inciso B, ¿no? Bien, vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Me pide igual hallar el vector resultante, ¿ya? Se muestra un cuadrado de vértices A, B, C, D, y el cuadrado es de 2 por 2, es decir, 2 por 2, ¿no? Cada lado valdría 2. M es el punto medio, hallar el vector resultante. Bien, entonces en un cuadrado de 2 por 2 quedaría de la siguiente manera. Bien, voy a agarrar entonces, este lado valdría 2, llegaría de la siguiente forma. A ver, 1, 2. Podría ser aquí, 1, 2. Un poquito más despacio voy a necesitar, voy a comenzar acá, ¿ya? 1, 2, ahí está. También lo voy a sumar el vector B. Ya en este caso sería el vector AD, ¿no? Que estoy sumando ahora este vector AB. Esto tendría que ser también 2, llegaría acá. Y ahora el vector AM. Son 3 vectores por si acaso. Este vector y este vector AM. Entonces, ahora el vector AM, que estaría, si este es punto medio, este estaría en un cuadrado de 2 por 1. Es decir, voy a recorrer 2 cuadrados
y 1. Exactamente tendría que ser en esta posición, ¿ya? Es muy importante que vayan contando la cantidad de cuadraditos para que así uno se pueda ubicar, ¿no? En qué es lo que está sumando, ¿ya? Bien, entonces, este vector para mí, que es justamente el vector AD, llegaría a ser ese. AD lo escribimos, ya ese sería el vector AD. Luego he sumado el vector AB. No se olviden, para la suma siempre juntamos la cabeza con la cola del otro vector. En este caso, esto llegaría a ser el vector AB. Y el vector AM tendría que ser este. AM. Esos tres vectores. ¿Cuántos vectores hay? Solamente yo veo 3 nada más, ¿no? Esos vectores llegarían a ser este, ¿no? El vector AD, que sería este, que su tamaño, en este caso de acá, como me dice que es un cuadrado de 2 por 2, es 2. Por eso estoy poniendo 2 cuadraditos. Este también tiene su tamaño, que en este caso es 2, ¿verdad? Pero este es el vector AB, ¿no? Por eso lo he puesto hacia arriba. Y este último vector, como me dice que este es punto medio, entonces supone que aquí tiene que haber 1 y aquí también tiene que haber 1. Por eso está en un cuadrado, o en un rectángulo, perdón, de 2 por 1. 1, 2 por 1, entonces llegaría exactamente en la diagonal, ¿no? Este es el vector AM. Ahí está, ese sería el vector AM. Bien, entonces, si yo quiero sumar estos tres vectores, debo acordarme dónde he comenzado, ¿verdad? Dónde he comenzado. Y la cantidad de cuadraditos simplemente, yo los voy a contar simplemente. Bien, he comenzado en AD, entonces mi vector resultante tendría que ser desde el inicio hasta el final. Ese sería mi vector resultante. Entonces ponemos la flechita. Perdón, aquí nos hemos olvidado colocar la flecha negra, ¿no? Que era del vector AM. Este era el vector AM. Ahora del rojo, que sería este. Ahí, ese sería el sentido del vector del vector resultante, ¿no? Este ya sería el vector resultante. Este vector resultante es la suma de los tres vectores, ¿no? Este vector resultante llegaría a ser la suma del vector AD más el vector AB y más el vector AM, ¿no? Esa suma de los tres vectores. Y la resultante llegaría a ser este. Ahora, ¿cómo hallo el módulo de este vector? Como los cuadraditos yo ya les he hecho a escala, entonces simplemente lo que hacemos es un triángulo nada más ahí y llegaría a ser este el triángulo que más o menos a escala vamos a tratar de colocar. Obviamente no siempre tenemos que dibujar, solamente es para poder explicarles, ¿no? El triángulo. Ese llegaría a ser más o menos el triángulo que yo voy a hacer, es decir, cuánto vale la base y cuánto vale la altura, ¿verdad? Entonces, este triángulo que ustedes ven es justamente el que yo voy a usar. Entonces, simplemente me concentro en saber cuánto vale cada lado nada más, ¿no? Si es que yo lo voy a volver a copiar, me quedaría así, mi triángulo, ¿no? Para mí. Entonces, sería 1, 2, 3, 4 en la base y en la altura valdría 3, ¿no? Acá sería 4, 1, 2, 3, 4 y arriba valdría 3. Y esto sería R. Entonces, de acá yo fácilmente puedo hallar, ¿no? Mi vector resultante, ya no se olviden, podemos escribir también, ¿no? La componente en X
la componente en y la raíz cuadrada, o si no, como cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Entonces me va a quedar la resultante como 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. No nos interesa saber cuál es el opuesto ni el adyacente, ¿no? Lo que hay que considerar acá es ambos catetos tenemos que elevar al cuadrado y sacarle la raíz, ¿no? Me va a quedar 16 más 9, y en este caso va a ser 25, ¿no? Raíz de 25, nosotros sabemos que eso es 5. Entonces, mi resultante, en este caso, de estos vectores, llegaría a ser 5. Esta sería la respuesta correcta. En la figura muestra 5 vectores. Ya muestra 5 vectores donde se observa un rectángulo y una diagonal. Esto llegaría a ser un rectángulo, ¿no? Un rectángulo es aquella figura que tiene dos lados, ¿no? Que son iguales y los otros dos lados que son también iguales, ¿no? Pero no es un cuadrado, ¿no? Estos dos son iguales y estos dos son iguales. 2 a 2. Y una diagonal, ¿no? Esta que sería la diagonal. Determine el módulo del vector resultante. También acá tengo que hallar el módulo del vector resultante, ¿ya? En este caso, ¿cuántos vectores tendría? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 vectores que yo debo sumar, ¿ya? Entonces, el vector resultante de estos debo hallar y será una de estas opciones. Bien, solución. Entonces, puedo comenzar por cualquiera, ¿verdad? Entonces, le voy a poner así, ¿ya? Este para mí va a ser el vector A. Entonces, le voy a colocar nombres. Y este para mí va a ser el módulo del vector A. Este va a ser el vector B. Este va a ser el módulo del vector C. Este va a ser el D. Y este va a ser el E. ¿Ya? Como módulo nomás estoy colocando, por eso no estoy poniendo la flecha. ¿Ya? Ahora yo me fijo, si voy a sumar estos vectores, no se olviden que se tiene que sumar cabeza con cola, cabeza con cola. Y tengo aquí dos vectores opuestos. ¿Ya? Fíjense, este vector B está hacia arriba y este vector D está hacia abajo. Fíjense sus sentidos. Esto es vertical, ¿ya? Y está hacia arriba. Y este también es vertical, está hacia abajo. De cualquier forma que yo vaya a sumar, este vector B con este vector D se va a anular, ¿ya? Si ustedes van a sumar, ¿ya? Usando cualquier método, ¿ya? Los vectores opuestos se anulan entre sí. Entonces yo podría decir, ya, este vector no me sirve. Este vector no lo voy a tomar en cuenta. Puedo eliminarlo. Porque en la suma es como sumar, digamos, si sería, por ejemplo, menos 6, digamos que sea. No me voy a dar un valor al azar. Menos 6 más 6, esto me va a dar 0, ¿verdad? Ambos se van a anular. Entonces, ¿para qué voy a considerarlos? Si lo que quiero es sumar los 5 vectores. En la suma, sí o sí, estos dos se van a eliminar. ¿Por qué? Porque son de sentidos opuestos, ¿ya? Muy bien. Entonces me quedaría sumar solamente 3 vectores. El vector A, el vector E y el vector C nada más. Me fijo, fíjense, si yo comienzo del vector A, de este punto, ¿ya? De este punto. El vector A, la suma es cabeza con cola. Ya, aquí está la cabeza y la cola. Esto es una suma. Cabeza con cola. También esto es una suma. Entonces, la resultante, ¿cuál sería? La resultante sería desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Entonces, si yo voy a sacarlo, si quieren, hacia afuera para que sea un poco más comprensible, me quedaría de esta forma. Un vector en este sentido, ¿ya? El otro vector que va a sumar acá y el otro vector que va a venir hasta acá. Eso es en realidad lo que me quedaría.
Los sentidos me están quedando de esta forma, ¿no? Este que está viniendo hacia la izquierda, ahí está. Este también, y este en este sentido. Entonces, esto llegaría a ser el vector A, que en este caso vale 4, ¿ya? Este vector A vale 4. Tendría que sumar simplemente el vector E más el vector C, ¿ya? Entonces, mi resultante de estos vectores, ¿de dónde he comenzado? De acá. Esta llegaría a ser mi resultante. Entonces, esta resultante sería justamente la que me está pidiendo en el ejercicio, ¿no? Hallar el vector resultante. La pregunta es, ¿cómo hallo? Si yo puedo formar aquí un triángulo, tranquilamente podría hacerlo. Ah, ya. También tengo un triángulo. ¿Ya? ¿Dónde está el triángulo? El triángulo estaría en esta parte. Aquí está. Aquí yo tengo un triángulo. ¿Ya? O también aquí. Aquí yo también tengo un triángulo. Entonces, ahí está mi triángulo. ¿Ya? O también acá. No se olviden que estos ángulos son iguales, ¿verdad? Sí, si estos dos son paralelos, este ángulo también tendría que ser 37, ¿no? Pero a mí me interesa el otro. Me interesa hallar uno de estos lados. O este lado necesitamos hallar, ¿ya? Con este ángulo, obviamente, ¿ya? Entonces me voy a concentrar primero en esta figura, o acá primero, y voy a hallar uno de los lados y con ese lado ya puedo formar mi triángulo, ¿no? Entonces, si yo tengo este ángulo y tengo este lado, entonces yo podría hallar básicamente uno de los lados, ¿ya? Entonces voy a hacer un triángulo y me quedaría de esta forma el triángulo. Hacia el otro lado sería, ¿no? Así más o menos, ¿ya? Obviamente el triángulo es más que todo para poder explicarles. Ya no es necesario que ustedes puedan dibujar, ¿ya? Más o menos ahí lo vamos a hacer, ¿ya? Fíjense, si yo tengo este triángulo y este lado, este ángulo vale 37 grados, entonces eso me va a servir, ¿ya? Esto sería 37 grados. Esto sería el lado que justamente necesito, este lado de, si bien se anula, a mí ese lado me sirve para hacer mi Pitágoras, ¿verdad? Entonces necesito hallar ese lado. Este lado E no me sirve, solamente me sirve el lado D nada más. Este necesitamos hallar. Si yo hallo este lado, prácticamente ya voy a resolver, porque aquí ya puedo formar un triángulo, ¿verdad? Tengo el 4 y este lado me faltaría hallar cuánto vale, ¿ya? Muy bien, entonces también me doy cuenta fácilmente de que esta figura del 37 es un triángulo notable. Ya no se olviden, cuando tenemos 37, inmediatamente se nos tiene que venir a la cabeza el triángulo notable. Es decir, para este tipo de triángulos no es necesario hallar, ya, aunque se podría hallar, pero ¿para qué vamos a hallar si ya es un triángulo notable? Ya los triángulos notables, ya sus valores están definidos. Ahora, si ustedes quieren hallar, les va a dar los mismos resultados, ¿ya? Entonces, cuando este vale 37, se supone que aquí es 90 grados. Este tiene que completar a 90. 37, ¿cuánto falta para 90? Esto es 53, ¿ya? Sumados te va a dar 90 grados. Ahora los lados. Al frente de este necesariamente tendría que valer 3, ¿ya? Este lado tendría que valer 4, ¿ya? Y este lado tendría que valer 5. ¿Siempre va a ser así? Sí, porque este es un triángulo notable, ¿ya?
Entonces, cuando les den ángulos notables, ustedes los valores directamente ya podrían colocar, ¿no? Repito nuevamente. Este es el triángulo notable de 37, 53, ¿no? Es decir, este lado siempre va a ser 37 y el otro siempre va a ser 53. Sumados me tiene que dar 90, ¿no? 53 más 7 será 60, más 30, 90. Más 90, 180 grados. Al frente de este pequeñito, de este ángulo de 37 grados, a su frente siempre va a estar el lado de 3. El otro va a estar 4 y el inclinado siempre va a ser 5. Es como hacer Pitágoras. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 9 más 16, 25. Raíz cuadrada, 5. Siempre va a ser así, nunca va a cambiar porque este es un triángulo notable. Entonces, de ahí yo me doy cuenta de que este lado vale 4. Este lado de acá valdría 3. Necesariamente tiene que valer 3 porque está aquí con un triángulo notable. Entonces, yo digo, ya, entonces este lado de acá no era dato, pero ahora ya es dato, vale 3. Entonces, yo ya tengo mi triángulo para poder hacer Pitágoras, ¿no? Puedo hacer en cualquier lugar, en este lado o en este lado también, ¿verdad? Entonces, aquí ya tendría este lado que valdría 3, ¿verdad? Que sería del lado D. Entonces ya tengo mi triángulo, como ustedes pueden ver. Este lado vale 3 y este lado vale 4. Entonces, simplemente hacemos Pitágoras nada más en ese lado. Obviamente los sentidos no lo consideramos porque al hacer módulo, el valor siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera dibujar un poquito mi triángulo, así para más que todo explicarles, me quedaría de esta forma, ¿no? 4 y 3 tendría que valer, ¿no? Así arriba, 1, 2, 3, ¿no? Así sería mi triángulo. Obviamente no, ustedes no necesitan colocar las medidas, ¿no? Entonces este lado valdría 4, este lado valdría 3 y el que ustedes están buscando llegaría a ser el módulo, el que ustedes necesitan, ¿no? La resultante de los vectores. En este caso que llegaría a ser R. Esto llegaría a ser R, ¿no? Y otra vez aquí simplemente hay que usar simplemente Pitágoras nomás, ¿verdad? Cuando es 3, 4, este sí o sí tiene que valer 5. 3, 4, sí o sí tiene que valer 5, ¿ya? ¿Siempre va a ser así? Sí, para este tipo de triángulos, ¿no? Entonces ya no es necesario hacer Pitágoras, pero lo voy a hacer en este caso, ¿ya? Para que haya un procedimiento, ¿ya? R va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿ya? Y sumando aquí te va a quedar 25 y su raíz cuadrada te va a quedar 5 nada más. Repito, ¿no? Cuando este es 3, este es 4, este sí o sí tiene que valer 5, ¿ya? Sea de la forma que hagan, así va a salir, ¿ya? Bien, entonces marcamos el resultado. En este caso, aquí sería simplemente este resultado. R igual a 5. Me dice, no, si A, B, C, D, E son los vértices de un hexágono regular, ¿ya? Determinar la resultante de los vectores mostrados, ¿ya? Igual me da aquí varios vectores, ¿no? ¿Cuántos vectores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vectores me da. Como esto es un hexágono, tienes 6 lados en este caso, ¿ya? 2, 4, 6 lados. En cada lado hay un vector y un vector acá, ¿no? Entonces, serían 7 vectores, ¿ya? Me dice entonces, si ABCD son los vectores, son los vértices de un hexágono regular, ¿ya? Cuando me dice hexágono regular, quiere decir que todos los lados son iguales y los ángulos interiores también son iguales. Esto es un caso muy particular cuando les hablen de un hexágono. Quiere decir que también pueden formar triángulos iguales en cada uno de ellos, ¿ya? A eso se le llama en trigonometría triángulos equiláteros, ¿ya? ¿Cuántos triángulos podrían armar? 6 triángulos, ¿no? 1, 2, 3, perdón, 4 triángulos, ¿ya? Equiláteros, ¿ya? Determinar la resultante de los vectores mostrados. En este caso vamos a
sumar igual por el método del polígono todos estos vectores, ¿ya? Entonces vamos a colocar solución y me quedaría de esta forma. Solución. Bien, voy a sumar, antecitos voy a aprovechar esta misma figura para poder explicarles la equivalencia de los mismos triángulos, ¿ya? Porque al final vamos a necesitar poder sumar. Fíjense, no me está dando ningún dato, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo hacer sería lo siguiente, ¿ya? Fíjense, voy a trazar diagonales a cada lado. Para que no se confunda, vamos a colocarle con verde. Ya, ahí estoy trazando diagonales. De ahí hasta ahí. Fíjense, se ha formado 1, 2, 3, 4, 6, ¿no? 6 triángulos equiláteros, ¿ya? Ahora, ¿cuánto vale estos triángulos equiláteros? ¿Ya? Si este lado vale L, este lado también vale L. ¿Por qué? Porque son equiláteros. Los tres lados tendrían que ser iguales, ¿ya? En otras palabras, yo podría escribir de esta forma, ¿ya? Si este lado vale L, este lado también valdría L, este lado también valdría L. Este triángulo también, esto vale L, aquí también vale L, es decir, todo vale L, ya todo valdría L. Entonces, ya tengo un módulo, fíjense, este módulo yo ya tendría. ¿Cuánto valdría el módulo de este vector? 2L, porque simplemente el módulo es el tamaño nada más, ¿no? Obviamente L no es un valor conocido, pero es una constante. Ya en función de L me dice, me está dando este dato. Obviamente no será numérico, va a ser literal simplemente. L más L, entonces, ¿cuánto vale este lado? Simplemente es 2L nada más, si yo llego a sumar. ¿Ya? Entonces, ese dato es importante para que yo pueda ayudarme, ¿no? Es decir, este lado como tal, ya tendría como dato, de acuerdo a la figura, aquí el vector AD vale 2L, ¿ya? Valdría 2L. Entonces, fíjense, si yo conozco este AD, entonces yo debo tratar de sumar justamente en función de este vector, ¿ya? Y debo ver la forma de que me pueda dar también AD, ¿ya? Porque este es un dato conocido. Fíjense en las respuestas, R vale 4L, R vale 6L, 3L, L, es decir, todo está en función de L. Si yo conozco este, porque sumar estos lados van a ser fáciles, pero este del medio, ¿cómo lo tomo en cuenta? Ese es el secreto, ¿no? Para poder resolver este ejercicio. Entonces, si yo considero que este módulo ya conozco y puedo justamente poder hallar la suma en función de esto, entonces prácticamente ya he sumado, ¿no? Y una de las alternativas es justamente B, partir este hexágono en dos y aquí tendría una suma A, B, más BC, fíjense, cabeza con cola, más CD. AB más BC más CD, que es AD. Al otro lado también tengo, fíjense, los vectores están continuos, ya es una línea continua. Cabeza con cola, termina acá. AF más FE más ED me daría también AD, ¿verdad? Entonces, todo ya tengo en función de AD. Como ya conozco AD, esto va a ser fácil de poder resolver, ¿ya? Muy bien, entonces me quedaría lo siguiente. Voy a juntar entonces dos figuras para poder sumar, ¿ya? Entonces, de acá vamos a cortar uno de los lados para poder hallar justamente el que yo necesito. Entonces, aquí yo voy a tener este vector, ¿ya? Y también tengo el otro vector hacia el otro lado, que me va a dar, obviamente, mi otra suma, ¿verdad? Ahí está.
ahí ya los puedo sumar por separado, ¿ya? Entonces, y el vector AD simplemente va a ser simplemente el del centro, ¿ya? Entonces yo podría escribir mi vector resultante, ¿ya? Mi vector resultante es la suma de todos los vectores, ¿ya? ¿Qué vectores hay? Entonces, hay, primero voy a comenzar de acá, ya del AB, en orden voy a ir, ¿ya? El vector AB que tengo que sumar. ¿Cuál más le tengo que sumar? El vector BC, ¿ya? ¿Cuál más tengo que sumar? El vector CD. Ahí está. También tengo que sumar, no voy a sumar así, ¿verdad? Voy a comenzar de acá. El vector AF también tengo que sumar. Este es el cuarto vector. Ahora el quinto vector más el vector FE. Ahí está. También tengo que sumar más el vector ED. Ahí está, más el vector ED. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me estoy olvidando del AD. Ah, ya, muy bien. El vector AD también. Entonces, eso llegaría a ser mi vector resultante, la suma de estos 7 vectores, ¿ya? Pero yo me doy cuenta que haciendo por separado, ya, esta parte es 1. Esta partecita es otro. Y aquí simplemente me va a quedar como AD nomás. Entonces, todo estoy tratando de expresar en función de AD. Entonces, estas partecitas en rojo me quedarían de la siguiente manera. Fíjense, no se olviden que este vector es AD, ¿no? Entonces, si yo voy a sumar en esta parte por separado, me va a quedar de esta forma, ¿ya? AF, acá lo vamos a hacer, ¿no? AF, ya comenzando de acá, cabeza con cola más FE más el vector ED. ¿A qué había sido igual? Hemos dicho, cuando sumo vectores, ¿no? Un vector, otro vector, otro vector. ¿Cuál es la resultante? La resultante es desde dónde has comenzado hasta dónde has terminado. Entonces, en este caso, el vector sería resultante AD, ¿no? Es decir, si yo hallo la resultante de estos vectores, simplemente va a ser AD nomás, ¿verdad? Bien. Al otro lado también me va a quedar de la misma forma, ¿ya? En este caso voy a comenzar por AB, ¿no? AB más el vector BC más está bien, BC más el vector CD, ¿no? Más el vector CD. Y esto aquí es igual, si me fijo otra vez me da también AD, ¿verdad? Eso sería el vector. Entonces, esta parte de acá simplemente había sido ya AD, R, ya es simplemente AD nada más. AB más BC más CD, aquí está, había sido simplemente AD. ¿Ya? Más este vector AF más FE más CD, aquí está, también había sido AD. Y esta parte AD, como todo está en función de AD, lo dejaré nomás pues como AD, ¿no? Entonces aquí colocaría 1 más 1 más 1 sería 3. 3 veces AD. ¿Ya? Eso llegaría a ser entonces mi vector resultante. Pero a mí me están pidiendo módulo. Cuando hallamos módulo, nosotros aplicamos la barrita, ¿verdad? El símbolo de barrita para decir que estamos queriendo hallar módulo. Como este es positivo, no hay problema. Va a salir nomás hacia afuera con positivo, ¿ya? Si lo hallo módulo de todo eso, va a quedarme. Es decir, aquí nomás yo puedo colocar, porque el otro es positivo, ¿no? El módulo nosotros representamos simplemente con la letra R nomás, ¿ya? Entonces va a ser simplemente 3 veces. El módulo, el tamaño, el valor positivo, si quieren. Hemos hecho por gráfica, ya, o gráficamente hemos visto nosotros que este módulo vale 2L, ¿verdad? Porque son triángulos que se van a formar, este lado vale L. El módulo simplemente es el tamaño del vector, ¿cuánto vale? L más L, obviamente es literal, ¿no? L más L llegaría a ser 2L, ¿ya? Entonces, este vector AD
Ya si quieren en módulo o tamaño, ya de este vector, simplemente vale 2L nada más. Ah, ya, entonces aquí ya conozco, esto sería por 2L nomás. 3 por 2 llegaría a ser 6 veces L. Entonces el resultado es 6L para este caso, ¿no? Esta sería mi respuesta correcta. Bien, hallar el módulo de la resultante para el conjunto de vectores mostrados. ¿Ya? Tengo un hexágono regular donde cada lado vale 10. Me piden hallar el vector resultante. Sería eso. Bien, nos están pidiendo hallar la resultante para el siguiente conjunto de vectores. Ya nos dan estos vectores que es un hexágono regular y tiene 6, 7, 8, 9 vectores. Debemos sumar estos 9 vectores, ¿ya? Para poder hallar la resultante. Entonces yo, haciendo de forma gráfica, me doy cuenta que si yo armo triángulos, me van a dar 6, 1, 2, 3, y como es un hexágono regular, todos los lados son iguales. Entonces se forman triángulos iguales o equiláteros. Por tanto, este lado vale 10, acá también valdría 10. 10 y 10, 20. Entonces, todo voy a hallar en función de este lado. Entonces, la suma de los vectores me quedaría de la siguiente forma. Ya, si este es mi hexágono regular, entonces yo diré, la resultante de estos vectores es simplemente AB más BC más CD más AF más FE más ED y más AC, ¿no? Que sería este vector. Y el último vector que sería AD. Ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vectores que tengo que sumar. Pero también haciendo por separado, si yo voy a expresar todo en función de AD, porque este lado yo sé que vale 20, es un dato que por la gráfica yo puedo hallar. Si este lado vale 10, cada lado vale 10, entonces yo podría hallar que todo este lado vale 20. Bien, entonces voy a formar figuras, cosa de que la resultante sea AD. En este caso, si yo sumo AB más BC más CD, AB más BC más CD, la resultante me doy cuenta que es AD también. Ahora, otro triángulo. Si yo considero el triángulo AED, AED, AE más ED, también es AD. AE más ED también es AD. Y el otro triángulo, ya lo podría formar con este. Este vector AC también puedo desplazar. ¿Verdad? Es un vector paralelo, entonces puedo desplazar más abajo, justamente en esta parte, y sumar AF más AC. AF más AC, y la resultante también llegaría a ser AD. Entonces ya tengo la resultante de este vector. Entonces, yo ya puedo ir juntando. Todo ya tendría expresado en función de AD. Muy bien, entonces, ¿cuál debo juntar? AB más BC más CD, ya está. También AE más ED. AE, este más CD. Ah, ya, entonces, este vector, ya, este vector que es AE, que lo vamos a marcar con un color verdecito, que sería este AE más el vector ED más este vector. De acá me va a dar AD. Entonces yo también voy a colocar de estos dos vectores que también me daría el otro, ¿no? Que sería AE. Ahí está. De esto también sería, perdón, AD. Muy bien, ahora los otros tendría que ser, ¿no? AF con AC, AF con AC. Ah, ya. Entonces voy a juntar con azulito. ¿Cuál? Este vector AF, ya, juntando con este vector AC, ya. De estos dos vectores me va a dar AD también. Ahí está, AF con AC. AF con AC también me daría AD. Fíjense
Los únicos que van a quedar sueltos, este ya es AD, este azul con azul es AD, este verde con verde es AD, me quedaría FE y AD me quedaría. Pero estos dos no necesito sumarlos porque yo ya sé que este vale 20 y esto vale 10. Como cada lado vale, entonces directamente podría sumarlo ahí. Muy bien, entonces, ¿qué me daría? Me quedaría lo siguiente. Sumando, ya continuando ahora con la suma, la resultante de estos vectores sería la siguiente. Resultante me va a quedar AB más BC más CD es un AD, el RO, más, ahora los azules, AF más AC también es AD. Ahora más, los verdes, ED más AE también es AD. Y ahora me estaría sobrando solito el FE. Y me estaría sobrando también el AD, ¿no? Entonces, si yo sumo, me va a quedar aquí que son iguales. Esto de acá, ¿no? Este y este. Por tanto, sería entonces 4 veces AD, ¿no? Entonces, acá me va a quedar. Esto va a ser 4 veces AD, ¿no? Más el vector FE, que quedaría suelto, ¿no? Entonces, esa sería la suma de todos los vectores. Yo ya conozco en este caso, los módulos de AD, ¿ya? Entonces, directamente yo podría hallar. El módulo de AD, ¿cuánto valdría? El módulo de AD, este es como vector, pero como módulo, yo sé que gráficamente eso hemos hallado y aquí estaría, ¿no? Sería 10 más 10, 20. Es decir, este lado valdría 20 y el otro lado simplemente valdría 10 nada más. Por tanto, yo ya conozco ese valor y digo, este lado en módulo valdría 20. Y el lado FE, como es uno de los lados simplemente, entonces en módulo simplemente valdría 10. Entonces ya tendría, ¿no? Si yo quisiera hallar el módulo de estos vectores, simplemente lo que tenemos que hacer sería 4 multiplicado por 20 más este lado que vale 10, ¿no? 4 por 20 es 80 más 10, en este caso sería 90. Entonces el módulo de R es 90 unidades, ¿no? O en este caso, si está en centímetros, simplemente sería 90 centímetros nada más, ¿no? Esta sería mi respuesta correcta.